dispuestos a mentir sobre papel, dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien, o al menos desde arriba ya me dieron el ok. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces, si nunca desconfiaste, ahora ¿qué le vas a hacer? Ok. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal. Me ves. Hola, ¿cómo les va? Los invito a quedarse a ver en profundidad. Hoy tenemos un programa que a priori resulta interesante con 3 dirigentes políticos que tienen cosas para decir. Por ejemplo, peronismo rosarino, peronismo santafesino, peronismo nacional. Intervenido el partido a nivel nacional con, yo digo siempre, el peor de todos. Le designó Servini de Cubría al peor, Luis Barrio Nuevo. ¿Qué va a pasar en Santa Fe? ¿Qué dice el peronismo en Rosario? ¿Hay riesgos de que pueda caer un veedor, alguna intervención? ¿Cuál va a ser la posición del peronismo con la reforma constitucional? Porque tiene la llave en el Senado. Vamos a hablar con Eduardo Tognoli de todas estas cosas. A propósito de la reforma constitucional, el gobernador Lifshitz terminó el proceso que le corresponde enviando a la legislatura, a la Cámara de Diputados, el proyecto de reforma oficial. Verónica Irizar, concejal, una de las espadas del socialismo rosarino, tiene opinión formada al respecto y además tiene potencialidades de ser candidata a intendenta. Se lo vamos a preguntar en este programa. Y si hablamos de reforma constitucional, en el día en que el gobierno envía el proyecto, había que tener al autor del proyecto. Y el autor del proyecto es Oscar Blando, director de Reforma Constitucional, quien trabajó con su equipo y sabe de qué se compone esta reforma. Bueno, va a estar acá Oscar Blando para hablar de toda esta cuestión. ¿Qué puede pasar con la reforma? Acá hay algo que no ocurrió y que algunos periodistas, en mi caso por ejemplo, creían que iba a ocurrir una relación Macri-Lifshitz capaz de definir a último momento un apoyo del macrismo. Sumado esto al tema de la deuda, ¿no? Porque uno dice esto es política, pasó el 31 de marzo, el gobierno nacional sigue sin terminar de perfilar su oferta al gobierno de la provincia. El gobierno de la provincia hasta el momento agacha la cabeza y no dice nada, le da al Ejecutivo los tiempos. Bueno, ese acuerdo hasta acá no llegó, con lo cual más que nunca va a depender de la posición del peronismo, ¿no? La excusa ahora para no dar la reforma es y no dan los tiempos. En realidad nadie le va a dar la posibilidad de ser candidato a alguien que puede ganar, como indican las encuestas respecto de Lifshitz, y habrá un antes y un después. Si hay reforma, será Lifshitz con reelección, será Lifshitz el candidato a gobernador. Y si no hay reforma, bueno, lo vamos a hablar con Irizar. Hacemos el primer corte y después hablamos de peronismo con Eduardo Tognoli. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe.
estás a un clic de sacar un préstamo en el acto. Es decir, estás a un clic de remodelar tu casa. Y estás a un clic de irte unos días a descansar. Y de cambiar tu auto por uno mejor. Con los préstamos del Banco Santa Fe, estás a un clic de lo que querés. Pedí hasta 500.000 pesos desde la app o 1 millón de pesos en sucursales. Banco Santa Fe. Soso Comercializadora Textil, distribuidor exclusivo de Jean Santana, venta de telas rígidas y elastizadas, gabardinas, lonetas, batista tropical, cuerinas, fibranas, piqué. Ventas por mayor. Soso Comercializadora Textil. Teléfono 0341-445-0024. San Luis 1866, Rosario. En Santa Fe podemos decir que tenemos buena energía. Hace poco inauguramos en San Lorenzo el primer parque solar de la provincia. Ya estamos produciendo energías renovables e inyectándolas a la red eléctrica para disminuir el consumo de energía convencional y emitir menos dióxido de carbono. Estamos empezando a producir energías limpias para tener una provincia más moderna y más amigable con nuestro medio ambiente. Santa Fe, presente en toda la provincia. Con Esencial estás más tranquilo, porque te garantizás el acceso a los prestadores médicos más prestigiosos de la región. Medicina Esencial, la cobertura médica de Grupo Oroño. Gobierno de la Ciudad de Santa Fe. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. En Profundidad ya tiene su propia aplicación. Descárgala desde Google Play y seguí nuestros programas en vivo desde tu móvil. Asociación del Personal Legislativo de Santa Fe, un gremio de la democracia. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Eduardo Tognoli, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por la invitación, como siempre. ¿Temen alguna intervención del PJ Santa Fe, Rosario? No debería haberla porque la decisión que hemos a todas luces señalado como ilegítima, inconstitucional, de la jueza Servini Cubría refiere al Partido Justicialista en el orden nacional. Técnicamente no tiene absolutamente nada que ver con los partidos provinciales. Pero bueno, teniendo en cuenta que esto no tiene tanto que ver con una decisión fundada en argumentos jurídicos, sino netamente político, invito a ver a los televidentes y a quien tenga algún interés en la materia, revisar las 12 páginas de Servini de Cubría, y es un panfleto político. Lo único que plantea son, de alguna manera, aseveraciones de carácter político no judiciable, es decir, el Partido Justicialista perdió una elección a nivel nacional y una en provincia de Buenos Aires. Bueno, hola, bienvenidos a la realidad. El Partido Justicialista tiene facciones, digo casi textual, facciones tan enfrentadas entre sí que requieren que alguien, un tercero, intervenga.
cosa que quedó además totalmente enterrada al día siguiente de esa decisión, cuando el Consejo Nacional del Partido Justicialista se reunió con 22 presidentes de partidos provinciales, salvo Córdoba y Salta, participaron todos. Todo el movimiento obrero, o el 99,9% del movimiento obrero organizado, salvo obviamente el sector de Barrio Nuevo. Los movimientos sociales, intendentes, legisladores, todos los bloques del peronismo en la legislatura, en el Congreso de la Nación. La adhesión, o en realidad el rechazo a la intervención por parte de los distintos bloques de senadores, incluido el de Pichetto, que uno puede entender que tenga alguna diferencia o alguna distancia con la conducción actual del partido. El mismo expresidente Duhalde lo llamó en esa misma reunión a Daniel Scioli y después sacó un comunicado, o sea que es de público conocimiento, despegándose de esa decisión de la jueza y además refiriendo a que la demanda que él había establecido en su momento estaba en un proceso de mediación y que venían charlando tranquilamente con Gioja y con el mismo Scioli para llegar a algún acuerdo. Es decir, un aislamiento total de quienes han sido ungidos como interventores por parte de la jueza Servini de Cubría, una jueza además de tan larga como sinuosa y oscura trayectoria. Claro, siempre ¿no? se decía por ahí la jefa del peronismo es Servini de Cubría por sus vínculos, por su condición de jueza electoral y sus vínculos con sectores del peronismo. Pero digo, al margen de esto, Barrio Nuevo es alguien que apoyó a Macri en el balotaje, o sea, peor no puede ser para el peronismo. Sí, si había... A ver, si efectivamente esto era producto de una supuesta interna, cosa que rechazamos, porque en realidad esto tiene nombre y apellido, este fallo ni siquiera es Servini de Cubría, ni Luis Barrio Nuevo, este fallo tiene nombre y apellido y es Mauricio Macri. Hay que ver a quién favorece la intervención del partido más importante de la oposición, con más afiliados del país, y que además todos sabemos, sin hacer demasiada futurología, que si hay alguna chance, alguna posibilidad de desplazar en términos electorales al macrismo del poder el año que viene, sea cual sea la alquimia y la forma, va a tener el peronismo entre sus filas. Entonces la verdad que a mí, lo vengo diciendo del mismo día de la intervención, que sea Luis Barrio Nuevo o la Madre Teresa de Calcuta, me interesa muy poco, o le interesa al peronismo muy poco. ¿Por qué? Porque lo que cuestionamos no es el nombre, porque si no mañana pueden decir, bueno, a ver, le presentamos a este otro interventor que es rubio de ojos celestes, ¿no les parece bien? Nosotros cuestionamos la intervención, porque el peronismo es una fuerza política viva y activa, con su Congreso Nacional funcionando. Consejo Nacional se había reunido una semana antes, funcionando. Consejos provinciales, congresos provinciales. Nosotros 1 o 2 congresos provinciales tenemos anualmente. Departamentales funcionando, incluso con procesos electorales que nos han puesto en los cargos donde estamos, en los cargos de conducción partidaria. No hay ningún causal, que son lo que establece la ley, como posibilidad de intervención de la justicia federal, pero aparte tampoco en el mismo texto subyace alguno de esos. Son todas opiniones políticas, copia y pegue de la denuncia originaria que es de este señor Acuña, ¿no? Digo, el PJ santafesino dio un ejemplo en las últimas elecciones de unidad en la diversidad. Fueron a la interna, ganó Rossi, Rodenas, que compitió con Rossi, fue atrás y le fue muy bien. A nivel nacional, ¿vos crees que hay chances de que el peronismo haga esto? Es lo que algunos sectores venimos sosteniendo, que no solo hay chances, sino que es necesario que se genere una posibilidad de una gran pasotería más, donde haya 1, 2, 3 expresiones del peronismo, las que sean necesarias para contener los distintos matices. No hay que negarlo, que existe, no hay el peronismo, pero que sea mucho más amplio que eso, que incluya a la mayor cantidad posible de la oposición política. Hay que aprender, lo único que aprendería de lo que hizo Cambiemos es cómo llegó hay que tomar nota de cómo llegó al poder. Logró hacer una paso de una parte importante de la oposición, no toda, pero una parte importante. Creo que debemos ir hacia una alternativa de esas características, una gran paso a la oposición, para que no lleguemos con el riesgo de que frente a una oposición separada en 2, 3, 4 espacios, el macrismo, que hoy lamentablemente es primera fuerza nacional,
tenga las espaldas como para poder triunfar en una primera vuelta, ¿no? Que no suceda eso. En ese sentido, ir contra el núcleo básico de acumulación más importante dentro de la oposición, que es el peronismo, repito, con sus fracciones, con sus diferencias, sus matices, pero con la potencialidad de ser parte de una fragua de algo mucho más grande que pueda oponerse a este modelo que nosotros rechazamos con toda la fuerza, ¿no? Dijo acá Monteverde, hizo la propuesta esta que se conoce de un frente en Rosario con el socialismo y el peronismo. Vos sos el secretario general del PJ, titular del PJ Rosario. ¿Cómo te posicionás frente a eso? Mira, nosotros acabo de hacer un planteo que tiene que ver con lo nacional. Nosotros estamos de acuerdo en explorar, en que hay que ser imaginativos, audaces, te diría, frente a este escenario donde hay, te diría a grandes rasgos, más allá de los matices que uno puede encontrar muchísimos en la oposición, hay una línea divisoria con el gobierno nacional, o debería haberla, de aquellos que creemos en el mercado interno, que creemos en el trabajo argentino, aquellos que creemos que el Estado lo que tiene que ir haciendo es ampliando derechos y no recortándolo. Es decir, a grandes rasgos, a grandes trazos, hay una línea divisoria entre un gobierno que efectivamente no cree en todo eso y que atenta contra todo eso, y todos aquellos que, de las más diversas corrientes políticas e ideológicas, podemos trazar una línea. Ahora nosotros creemos que lo que ordena es lo nacional. Estamos dispuestos, de hecho tenemos charlas pendientes con algunos de estos sectores, otra que ya se van dando con algunos sectores de lo que es la gran oposición política, ¿no es cierto?, al gobierno nacional. Ahora nosotros creemos que es muy difícil pensar en la posibilidad de un acuerdo exclusivamente local con alguna fuerza que, por ejemplo, se plantee que nacionalmente va a jugar una alternativa por afuera del conjunto de la oposición si se diera esta gran paso. El socialismo formando un frente de centro-izquierda. Yo he escuchado algunos, entiendo que no está saldado hacia dentro del socialismo, pero he escuchado, cuando uno plantea, una gran paso de la oposición, piensa en el peronismo, sectores de la izquierda con los que ya hay unas charlas desarrolladas y en avance, y por qué no sectores de la socialdemocracia, la centro-izquierda, como se le quiera llamar. Ahora, si la alternativa que plantean algunos de estos sectores es un compartimento estanco, con una candidatura, por ejemplo, refractaria a cualquier tipo de relación con el peronismo y la oposición, que es la de Stolbizer, por ejemplo, uno entiende que hay un límite que se nos pone desde otros lugares ahí. Y eso es muy difícil que después se condiga con un frente local, porque si no, entramos en la misma lógica que hizo implosionar, aparte del Frente Progresista en el último tiempo, que son acuerdos exclusivamente locales con políticas nacionales hasta encontradas, e hizo que el radicalismo, al menos institucionalmente, más allá que hay radicales en el Frente Progresista, se abriera o entrara en conflicto, o que el Frente empezara a entrar en una crisis. Pero para no hablar de otra fuerza política, nosotros creemos que recorrer un camino de esta característica implica poner en la mesa y discutir todo, de lo nacional, pasando por lo provincial e inclusive local. Entiendo que hay sectores que tienen algún interés, no me refiero a Ciudad Futura, con lo que hemos hablado, y no tienen ningún inconveniente en discutir incluso la nacional, no porque ellos sean una fuerza nacional, sino porque comparten construcción con algunos sectores de izquierda independiente, de las mismas características en otros lugares del país con los que venimos teniendo charlas. Hay otra fuerza que están en otra, no está bien ni mal, es la realidad de esa fuerza, ¿no? Nosotros creemos que hay que discutir de pe a pa esta situación, porque si queremos efectivamente, como se dice, ganarle a Macri, pues bien, hay que ganarle a Macri. Claro. Además de disputar hasta la última comuna, ¿no? Termino con esto, Eduardo. A ver, el Congreso peronista va a ser el que define la posición con la reforma constitucional. ¿Qué puede pasar ahí? Mira, yo creo que hay dos reformas. La reforma posible y la reforma que quiere Lifchit. Tengo para mí que la obsesión de Lifchit en sacar la reforma que él quiere, que para decirlo crudamente, se diferencia en la otra, en que incorpora su reelección, es posible que termine boicoteando todo el proceso de reforma. Hoy te diría que en un congreso provincial del Partido Justicialista, ese es la piedra en el zapato, la dificultad principal, que no es algo extraño. Todos los intentos de reformas, cuando gobernaba el peronismo, cuando gobernó el Frente Progresista, el socialismo, se han visto frustradas por
por un lado, por la interna de los mismos partidos de gobierno, vos sabés que esto ha sido así, y por, en algunos casos, no fue el caso de hoy, pero sí en otros casos, por la vocación de quien promueve la reforma de obtener su reelección. Ahora, este caso se dan las dos cosas. No es lógico que el gobernador, y bueno, se reforma la Constitución, el gobernador tiene derecho a ir por la Bueno, reelección, esa es la mirada del gobernador. Los tiempos que se nos exige a otros partidos políticos que no somos parte del Frente de Gobierno, no necesariamente son los tiempos que tenemos disponibles para poder avanzar en esto. Hace un año y medio, el gobernador convocó a Ricardo Olivera, el presidente de nuestro partido, a la Casa Gris, se reunieron, le dijo que iban a empezar un proceso de charla y de consulta intenso para ver si se podía avanzar en la reforma. Ricardo Olivera, en ese momento, previa consulta al partido, le dijo que no teníamos ningún problema en avanzar en un proceso de discusión de la reforma. De un año y medio para acá no lo llamó absolutamente nunca. Lo llamaron para entregarle este borrador, esta idea, este anteproyecto o este proyecto de ley de convocatoria. Entonces, me parece que lo que demoró esta salida del gobernador no ha sido la actitud del peronismo, ha sido la misma interna. La ciudad de Santa Fe amaneció hace una semana con la pintada Bonfatti 2019. Entonces se dan los dos condimentos que siempre han terminado por boicotear la reforma. Interna del partido gobernante, más allá que después en la foto salen todos, porque sé que viene Irizar después y me va a decir que están todos alineados, y la propuesta del gobernador de su reelección. Yo creo que, el peronismo lo ha dicho en ese momento, lo ha dicho siempre, no tiene una actitud anti-reformista. Recién ahora, yo no me voy a escudar en que no hay clima para plantear una reforma, o no es el momento. No hay clima, entre otras cosas, porque creo que todas las propuestas que se hicieron hasta ahora, que se planteó este proyecto y que se empezó a desplegar un poco más la oferta, todas las propuestas tenían que ver con cuestiones político-institucionales. Las comunas de 2 a 4 años, el Consejo de la Magistratura, la reelección, el balotaje, etc. No se habló de derechos, no se habló de garantizar, cosas sobre las que después lo va a contar. Se está hablando ahora, pero si la sociedad o el pueblo santafesino no lo ha tomado como una bandera y no sale masivamente a la calle a decir queremos la reforma, es porque no se ha sido atractivo a la hora de proponer o explicar el porqué. Nosotros creemos que hay que avanzar en algún momento, creemos que hay que avanzar. ¿Puede ser este el momento? Sí. Los tiempos son los que requiere el gobernador, porque está muy apurado en incorporar su reelección. No son nuestros tiempos, son los del gobernador. Gracias por haber venido. En la próxima te pregunto si vas con Perotti, con Bielsa o con Clery. Quizá todavía no lo sepa en la próxima. O tal vez hay uno del Movimiento Evita también ahí. ¿Por qué no? Gracias por venir. Gracias a vos. Viene tras el corte la concejala Verónica Irizar del Partido Socialista del Frente Progresista. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, bregando por el bienestar de todos los santafesinos. Con tu tarjeta de crédito del Banco Municipal, 12 cuotas sin interés en turismo. Si no la tenés, pedila volando en www.bmros.com.ar y recibila en tu casa. Banco Municipal, el banco de tu mundo. Entras a una empresa, edificio, shopping. Cuando ves un vigilador de uniforme verde en la ciudad, te sentís seguro. Vigiladores de uniforme verde son de Security Group y están para protegerte. Security Group, seguridad privada. Contacto seguro 447-0077. En Santa Fe podemos decir que tenemos buena energía. Hace poco inauguramos en San Lorenzo el primer parque solar de la provincia. Ya estamos produciendo energías renovables e inyectándolas a la red eléctrica para disminuir el consumo de energía convencional y emitir menos dióxido de carbono. Estamos empezando a producir energías limpias para tener una provincia más moderna y más amigable con nuestro medio ambiente. Santa Fe, presente en toda la provincia. Asociación Trabajadores de Farmacia de Rosario.
desde 1927, representando a los trabajadores en la actividad farmacéutica. www.adfar.org.ar. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo, accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Con Esencial estás más tranquilo, porque te garantizás el acceso a los prestadores médicos más prestigiosos de la región. Medicina Esencial, la cobertura médica de Grupo Oroño. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Verónica Irizar, bienvenida al programa. Gracias, Mauricio, por la invitación. Bueno, escuchó a Toñoli, que dijo dos cosas. La primera, que el peronismo no vio el proyecto con el tiempo debido, y lo otro, que hay una interna en el socialismo que impide una posición común con las pintadas de Bonfatti, a favor de Bonfatti en Santa Fe. La verdad que sobre el primer punto, la reforma fue un planteo del gobernador desde el día que asumió, desde la campaña lo viene planteando. Nuestros 3 gobernadores, tanto Hermes como Antonio, tuvieron proyectos de reforma que no tenían la reelección, pero tampoco lograron el consenso. Esta es la vez que estamos más cerca. La verdad que vivimos en una provincia que hace más de 60 años todos los cargos tienen reelección indefinida, menos el gobernador. Sí. Que creo que tenemos que darnos la discusión. Yo lo conozco mucho a Miguel y sé que no está haciendo este proceso de reforma por su propia reelección. Tiene la obsesión de dejar la mejor constitución para los santafesinos, donde queden plasmados los derechos sociales en los que hemos avanzado, la educación, la salud pública, que quede la caja de jubilaciones en manos de la provincia y sea intransferible, la estatización de ASA y de EPE, un montón de cosas que él está obsesionado con dejar allí. Creo que la política tiene que ser coherente, tiene que salir de la mezquindad política y discutir en serio de cara a la sociedad, no encerrada en la política, qué constitución quiere dejarle a los santafesinos y dejando en claro, digo, ¿qué pide la sociedad a la política hoy por hoy? Transparencia, fundamentalmente. ¿Qué mejor que dejar plasmada en la Constitución mecanismos de transparencia como pueden ser los cargos limitados por 2 mandatos, el Consejo de la Magistratura, los concursos, digamos, los cargos, los ascensos por concurso? Creo que hay un montón de herramientas. Y si al final del camino la política decide que el gobernador actual, Miguel, no puede ser reelecto, él ya lo ha adelantado, no tiene ningún problema porque su objetivo es dejar la mejor constitución. A ver, voy a ser políticamente incorrecto acá. La provincia que me parece a mí hoy por hoy es un modelo es Mendoza, no tiene reelección. Santa Fe, desde el 91 para acá, todos los gobernadores se fueron con una imagen muy alta, porque no tienen reelección. Digo, si no hay posibilidad esta vez de que sean 4 años para todos, como dice Lipschitz, ¿no sería lo aconsejable dejar las cosas como están? ¿No lo piensan por ahí? No, creemos que, digamos, una deuda del socialismo y del progresismo, del Frente Progresista, es dejar una nueva constitución. Y además, Mauricio, ¿quiénes son los que le tienen miedo a este debate? Digo, pero dejarla en 4, reformarla, pero dejarla en 4 años. Para todos. Yo digo, ¿quiénes son los que hoy tienen miedo a este debate o que no quieren dar esta discusión? La verdad que la mayor parte de los dirigentes que no quieren dar esta discusión van por su segundo o tercer mandato, ¿no? El que dijo que no más fuerte es Perotti, el que dijo que no más fuerte es Roy López Molina. Sí, creo que en ambos casos hay un interés personal, ¿no? En el caso de Roy López Molina, creo que él tiene que decidir si va a ser un opositor a todo o quiere ser verdaderamente un dirigente político, ¿no? Porque lo vemos
oponerse a todos los temas. La Constitución es la ley de las leyes y está plasmado así qué sociedad queremos o qué sociedad queremos construir hacia el futuro. La verdad que tenemos una Constitución que es absolutamente obsoleta. Roy López Molina se opone por oponerse porque a él no le conviene discutir, por ejemplo, el balotaje, o no le conviene, no quiere la autonomía municipal, está pensando en que es mejor sostener las cosas como están, cuando Rosario podría avanzar muchísimo, prioriza su interés o lo que le dicen desde Buenos Aires ante el interés de los rosarinos. Y la verdad que lo hemos visto poco, ¿no? Después de las elecciones los hemos visto poco a Roy López Molina debatiendo los temas importantes de la ciudad. No lo vimos hablar ni de los tarifazos que vienen de Buenos Aires, ni de los recortes que le han hecho al subsidio al transporte, que afecta mucho a la ciudad, ni las obras de la ciudad, porque hoy vemos como una gran noticia que hay acuerdo para que avancen las obras del barrio de Travesía. La verdad que es una obra que está desde que asumió el gobierno de Macri parada, porque no le han pagado a la empresa contratista, ¿no? El monumento, otra vergüenza, donde sacaron fotos con funcionarios nacionales, estaba parada prácticamente la obra, tengo en mi ventana que da la obra, pagaron algunos certificados para decir que seguía en obra. La circunvalación, ¿no? El presidente en campaña vino con los candidatos, dijeron que en abril se inauguraba, la verdad que la obra va lentísima, lejos de estar a inaugurarse, en cualquier momento termina el mes de abril, y así con todo, ¿no? En primer lugar, respecto de los pocos recursos que llegan, y después las obras que hacen en la ciudad, la verdad que están lejos de tener el ritmo que la ciudad necesitaría. Y pregunto, porque se habla de la reforma constitucional, de la posibilidad del IPSIT, ¿qué pasa en Rosario? ¿Tenés ganas de ser candidata a intendenta? La verdad que creo que en el 2019 tenemos un gran desafío, ¿no? Porque, la erupción de Cambiemos, que es una realidad y que todos lo hemos visto, el último resultado electoral, nos obliga a abrirnos más que nunca. En mi caso personal, yo tengo ganas de ponerle el hombro, es un desafío el 2019. Creo que tenemos que estar abiertos y activos, entendiendo que la gente nos reclama otra cosa, ¿no? En Rosario hicimos muchísimo, este proyecto de Frente Progresista construyó muchísimo, pero se viene un nuevo tiempo, donde los dirigentes más jóvenes, ¿no? Pablo Hapkin, Schmuck, Maximiliano Puyaro también, ¿por qué no? Enrique Esteves de mi partido, Capielo, tenemos que pensar entre todos qué propuesta de ciudad queremos. ¿Pero pongo Verónica Irizar candidata a intendenta? En lo personal tengo ganas de poner el hombro, siento que es un desafío porque es un momento difícil, conozco mucho la gestión, conozco mucho la ciudad, conozco a la gente de Rosario, de los barrios, y la verdad que me gustaría en lo personal, esto a nivel del socialismo estoy convencida de que va a ser una discusión dentro del partido donde discutiremos y consensuaremos un nombre, ¿no? En esto no va a haber internas dentro del Partido Socialismo. Sí creo que tenemos que ampliar el frente y en esta discusión con otros partidos, no creo en lo que planteaba antes Toñoli en una gran interna, no creo que esto se resuelva con un fixture para el Mundial. Esto se trata de construir una propuesta y construir en base programática. O sea, ¿no crees que no crees en ese frente que propuso Monteverde? No en la forma en la que ellos lo plantean. Yo vuelvo a decirlo, no es un fixture de mundial, no es una discusión de una gran interna en contra de. No nos gustaron nunca los rejuntes y no creo que a la sociedad le guste ese rejunte. Sí creo que podemos construir en base a valores con los que pensemos igual. Nosotros creemos que la ciudad del futuro tiene que tener una dinámica distinta, una visión de futuro distinta, que tenemos que obviamente profundizar lo social, la integración barrial, tener más y mejor seguridad, más y mejor transporte, pero a los que construyamos y creamos de la misma manera y compartamos esos valores, construiremos juntos una propuesta programática. Creo que una vez que tiene en claro uno hacia dónde va, qué ciudad quiere, es más fácil y todo se ordena. No podemos poner el caballo delante del carro en esto y decir que es una gran interna en contra de Cambiemos. Yo creo en la construcción programática y en ponernos de acuerdo primero en los valores, ¿no? La transparencia es un valor para nosotros fundamental, y luego también en qué ciudad queremos y en esa propuesta trabajar juntos. Todos los que piensen de la misma manera estaremos abiertos a dialogar y a construir con ellos. Yo veía algunas encuestas en las últimas horas y siguen, calcados los problemas del rosarino, lo que dice primero la seguridad, ¿no? Ahora obviamente está la cuestión económica también, pero largamente primero seguridad. Digo, ¿se puede hacer algo desde acá que no se haya hecho? Mira, yo creo profundamente en los cambios que está llevando adelante Miguel junto con el ministro Puyaro. La verdad que son cambios que son graduales. Uno por ahí dice, bueno, todo esto no se ve, ¿no? Invertimos primero en mejorar la policía,
en sanear la policía, en correr a los que sean corruptos de su cargo, en capacitarle, darle elementos, luego en equipamiento, ¿no? Los nuevos patrulleros, la central del ojo de inteligencia, y todo eso lleva un tiempo. La verdad que hoy la provincia es pionera. Cuando uno ve procesos de otras provincias, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, está empezando la gobernadora Vidal a atravesar el camino que nosotros recorrimos todos estos años, seguramente para llegar a un lugar similar al nuestro. La verdad que uno no puede desconocer que también lo social influye mucho, y lo que decías, que también están las preocupaciones de los rosarinos, lo económico, también incide mucho en la seguridad, sobre todo en ese pequeño arrebato, en robos menores, que son producto de la situación económica. No nos olvidemos que este gobierno, que tomó medidas muy duras, que hizo ajustes en los jubilados, en la asignación universal por hijo, para bajar fundamentalmente la inflación, reducir el déficit fiscal, no lo está logrando. Hoy la inflación que tenemos, a pesar de todo ese esfuerzo que se le pidió a los argentinos, está en niveles altísimos que no permite que una familia llegue a fin de mes. Hoy recorremos los barrios de Rosario y uno ve en los centros comunitarios de nuevo el problema del alimentario, ¿no? Hacía años que en Rosario no teníamos problemas alimentarios como los que hoy estamos viendo, duplicando las raciones de comidas que se entregan. Y no vemos que el gobierno esté encontrando el camino, ¿no? Creo que este es un gobierno que claramente gobierna para los que más tienen, un gobierno que le permitimos, por ejemplo, que al ministro de Economía, Duhovne, que debería controlar la evasión, haya blanqueado 20 millones de pesos, donde la mayor parte de los funcionarios tienen dinero en los paraísos fiscales. Entonces le pedimos el esfuerzo al jubilado, al pensionado, al que cobre la pensión por invalidez que le recortamos, pero no al de la clase alta que tiene sus dineros afuera, que no generamos ni siquiera confianza en los propios funcionarios del gobierno para que traigan sus fondos a Argentina. Entonces creo que hay muchas cosas que en lo económico el gobierno todavía no encuentra el rumbo y que le falta muchísimo por resolver, y que lamentablemente en el camino lo único que generamos son más pobres y más excluidos, y generamos también en esa espiral más problemas de seguridad, ¿no? Ese voto que se le fue al socialismo en Rosario, que se fue al PRO, ¿no? El voto del centro, el voto de clase media, puede volver. Y no se le escapa por ahí la tortuga, porque veo el tema de la peatonal, por ejemplo, donde involucra el voto histórico del socialismo que se fue al PRO. El que toma la iniciativa ahora por esas 2 cuadras desde La Prida hasta San Martín, que son horrendas, es Tognoli. Sí, igual creo que las 2 últimas elecciones estuvieran muy atravesadas por esta discusión de la grieta, ¿no? Voto esto porque lo que está enfrente no lo quiero más y no quiero que vuelva. Tanto en la elección a presidente, donde ganó por una diferencia muy pequeña, como en las últimas elecciones nacionales, estuvo muy presente esto de o apoyamos a este gobierno o vuelve el kirchnerismo. Sí. Creo que en eso la población se expresó en ese sentido, y se expresó diciendo no queremos que vuelva lo anterior porque era muy malo, y la verdad que teníamos presunciones de algunas cosas, pero la corrupción que conocimos nos terminó de convencer a todos que no queríamos que volviera ese proceso en Argentina. Entonces, creo que en lo local estamos a tiempo, que hay una nueva etapa de jóvenes dirigentes, de nuevos dirigentes que quizás no han tenido la oportunidad de tomar decisiones y de gestionar. En mi caso personal creo que hay que volver a escuchar a los rosarinos, que hay que estar mucho más cerca de los rosarinos. La verdad que la gente de los sectores medios que se ha volcado al PRO lo que quiere es que muchas veces la gestión no la moleste, más que a lo mejor una obra, o no llega a dimensionar lo que estamos haciendo en los barrios, donde en 35 barrios con el Plan Abre estamos transformando, pero la gente del centro ni conoce esos barrios. Entonces creo que en muchos casos es generar una mejor calidad de vida, pero a veces no molestar, facilitar los trámites, no insistir con algunos temas. Por ejemplo, otra iniciativa del peronismo como es la ciclovía de Oroño, donde la gente no quiere que le saquen de ahí el estacionamiento, y creo que tenemos que escuchar a los rosarinos. Y en el caso de la peatonal, el propio gobernador con la intendenta están trabajando en un plan muy intensivo para el centro, para el casco histórico, con el cual ya venimos. El calle Sarmiento fue el primero, quizás con una demora en la obra, porque sí es una obra muy seria por debajo de desagües que hizo quizás que genere complicaciones, pero ahora viene Paseo del Siglo con una transformación integral, donde se va a remodelar todo el Paseo del Siglo con la Plaza Pringles, que es un eje central del centro de la ciudad. Boulevard Oroño está en carpeta, y obviamente la peatonal como eje central del comercio, porque a pesar de los shopping y todo lo que nos dijeron en su momento, la verdad que Rosario es una ciudad multicéntrica, donde los centros comerciales a cielo abierto, la peatonal por excelencia, son pilares en el eje económico de la ciudad, en la creación de empleo y en el sostenimiento de la actividad económica de la ciudad. Termino con esta pregunta.
¿Va a haber un solo candidato del socialismo en esa interna o va a ir Irizar, va a ir Capielo, Hapkin? Del socialismo estoy convencida que va a haber un solo candidato por consenso. En el caso de Miguel Capielo, la verdad que es un dirigente muy importante, al que quiero mucho en lo personal, muy preparado, con experiencia, diría que es uno de los más importantes referentes de la salud pública de la ciudad y ha expresado su voluntad personal de querer ser candidato. Nosotros valoramos mucho. Bueno, pero vos también le vas a tener que ganar a Capielo. No, y valoramos mucho que haya dirigentes que, bueno, en este momento complejo estén preparados para ese desafío y estén dispuestos a afrontarlo. No todos quieren correr, digamos, la carrera más difícil, ¿no? Y la verdad que eso se lo valoro mucho. Será el partido el que decida. En mi caso personal, quiero ponerle el hombro y también será el partido quien lo decida. Enrique Esteves, otro cuadro joven del socialismo, donde, bueno, también formado y preparado, que pero tiene chances también de ser. Así que confío en que el partido decidirá quién va a ser el candidato socialista. Vos mencionabas a Pablo, otro dirigente muy importante del Frente, que creo que también es un pilar importante en la construcción de la Rosario del futuro y en la propuesta 2019. Muchas gracias por haber venido. No, gracias Mucha a vos. suerte. Muchas gracias, Mauricio. Verónica Irizar, concejal del Partido Socialista, viene tras el corte, yo digo, el disco rígido de la reforma constitucional. Blando sabe todo, qué se va a reformar, qué no se va a reformar, y sabe todo desde hace mucho tiempo. Es el director de reforma constitucional, él y su equipo trabajaron en una nueva constitución. Después del corte. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Con Esencial estás más tranquilo, porque te garantizás el acceso a los prestadores médicos más prestigiosos de la región. Medicina Esencial, la cobertura médica de Grupo Oroño. En Santa Fe podemos decir que tenemos buena energía. Hace poco inauguramos en San Lorenzo el primer parque solar de la provincia. Ya estamos produciendo energías renovables e inyectándolas a la red eléctrica para disminuir el consumo de energía convencional y emitir menos dióxido de carbono. Estamos empezando a producir energías limpias para tener una provincia más moderna y más amigable con nuestro medio ambiente. Santa Fe, presente en toda la provincia. En Profundidad ya tiene su propia aplicación. Descargala desde Google Play y seguí nuestros programas en vivo desde tu móvil. Producción nacional al mundo. ¿Sabías que? Desde la terminal de granos de Puerto Rosario, ubicada en Avenida Belgrano y Ayolas, se exportaron 3 millones de toneladas de cereales con destinos a la India, China y países de Europa, transportando la producción regional al mundo. ENAPRO, Ente Administrador, Puerto Rosario. Gobierno de la Ciudad de Santa Fe. Asociación del Personal Legislativo de Santa Fe. Un gremio de la democracia. Estás a un clic de sacar un préstamo en el acto. Es decir, estás a un clic de remodelar tu casa. Y estás a un clic de irte unos días a descansar. Y de cambiar tu auto por uno mejor. Con los préstamos del Banco Santa Fe, estás a un clic de lo que querés. Pedí hasta 500.000 pesos desde la app o 1 millón de pesos en sucursales. Banco Santa Fe. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos
Prendete, vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Oscar Blando es el director de Reforma Constitucional y Política del Gobierno. Bienvenido, Oscar. ¿Qué tal? Buenas noches. Pregunto, hoy se presentó y el gobernador presentó, envió a la legislatura el proyecto de reforma constitucional. Digo, para el televidente, ¿no? Para la persona que está mirando el programa, vos que conocés todo, porque fuiste el redactor, o el sintetizador de muchos aportes que... Claro, ¿conocés en qué le cambia la vida al rosarino esto? Bueno, hay una cuestión de máxima en términos de transformar Rosario y su área metropolitana con la autonomía. La autonomía no es solamente un problema abstracto. La autonomía es esencialmente un problema de descentralización del poder. Es decir, la autonomía significa retraer del poder central hacia las ciudades. En el caso de Rosario, esto significa mayores recursos, esto significa decisión política para elegir a sus representantes, cuántos concejales, cuánto tiempo tienen que durar, etc. Y esto significa posibilitar el desarrollo metropolitano. Lipschitz ya tenía proyectos sobre las áreas metropolitanas. Hoy ya el alumbrado, barrido y limpieza no es lo que la sociedad de una ciudad requiere. Además, se incorporan la idea del derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad es el derecho no solo a vivir en libertad, sino el derecho a transformar la ciudad discutiendo, por ejemplo, el tema de los espacios públicos, de quiénes son, por qué se privatizan, etc. Y eso que Rosario tiene una situación privilegiada. Pensemos en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es decir, decidir cuestiones que son propias. Decidir cuestiones que tienen que ver no solamente con Rosario, sino con la provincia. Las tarifas. Nosotros incorporamos las audiencias públicas para resolver este tema. ¿Por qué nos tenemos que enterar y calladamente aceptar lo que se decide? Ya sean empresas públicas, privadas, etcétera. Me parece que Santa Fe tiene que ir hacia adelante. Esto hace 100 años que discutíamos esto en la Constitución del 21 y todavía nos preguntan si tenemos o no que reformarla, ¿no? Toñoli decía, bueno, pero no se habla de la incorporación de derechos. A mí me parece que sí, que están ahí incluidos nuevos derechos. Hay ¿no? el artículo segundo, digamos, del mensaje, justamente hay una cantidad de nuevos derechos. Porque en la primera parte se modifican artículos de la Constitución que ya están. Entonces uno, como dije, por ejemplo, el derecho a la salud o el derecho a la educación están en la Constitución. Lo que hacemos es ampliarlo, determinar determinados principios que deben establecerse, etc. Pero los nuevos derechos a incorporar, por ejemplo, algunos que están en la Constitución Nacional u otros no, como el derecho a la ciudad que yo señalara, pero el tema de los derechos sexuales y reproductivos, la perspectiva de género en todos los ámbitos, el derecho a los usuarios y consumidores. Los consumidores, estamos con un problema con eso, más allá de que la Constitución Nacional estableció una serie de parámetros, el hábitat, las personas con discapacidad, adultos mayores. Incorporamos también una cosa muy importante que tiene que ver con la transparencia. Y porque uno piensa para adelante, no es para un gobierno. El derecho al acceso a la información pública, pero además el derecho o en este caso la obligación del Estado de producir la información pública. No puede ser, y esto a todos los niveles, provincial, municipal y comunal. Nosotros cuando vamos a las comunas y por acá alrededor, uno de los problemas que dicen los vecinos es que no tienen acceso a la información. Bueno, no solamente tiene que ser un derecho el acceso,
sino una obligación de cualquiera de los estamentos del Estado a producir información sostenida, sistemática y accesible. Todas estas cuestiones, ojalá las pudiéramos incorporar, porque son novedosas, porque van a mejorar la calidad de vida y además el tema de la seguridad. No escurrimos del tema, no nos escapamos. Hablamos de seguridad ciudadana, de seguridad privada, del derecho de las víctimas, de la propuesta del gobernador para que la legislatura apruebe el pliego al jefe de policía, principios que tenemos que pasar. ¿Qué hacemos con todo esto? Debatir los grandes problemas de la provincia, que no los debatimos. Siempre lo debatimos con chicanas, con coyunturas, pero vamos a debatir en serio qué provincia queremos. Esto es lo que permite el debate por la Constitución. Se incluye además algo que a mí me parece clave, que es una reforma política, como es la limitación de los mandatos. Es decir, el televidente, el que está mirando esto está cansado y se queja de fulano 20 años de diputado, el otro de concejal, los senadores. Bueno, acá son 8 años para todos. La idea republicana de esto, de la periodicidad, me parece que es saludable. Acá había un desbalanceo en la Constitución actual, que es limitación de los mandatos para el gobernador, e ilimitación para todos los demás. Entonces me parece que hay que equilibrar esto, y por lo menos para gobernador, diputados, senadores, eso debe ser así, con la salvedad de que si nosotros propiciamos la autonomía municipal, creemos que ese tema debe ser resuelto en cada municipio con sus cartas orgánicas, y para eso es justamente, y esto lo tendría que definir, pero hay un principio que nosotros establecemos de limitación de los mandatos, sobre todo de las limitaciones indefinidas, advirtiendo y sabiendo que no es lo mismo un mandato indefinido de un legislador o de un concejal que de un gobernador, ¿no? Por el tema de la concentración del poder. Pero el otro tiene que ver con un principio republicano, de renovación de las autoridades. Pero no solamente, vamos a hablar de reforma política en la Constitución. Yo siempre he dicho que no hay verdadera reforma política en Santa Fe si no hay reforma de la Constitución. No solamente por la limitación de los mandatos, sino por el sistema de representación. Ponemos en discusión diputados, que tienen mayorías automáticas, 28 y 22, y ahí proponemos el sistema proporcional DONT, con un piso sobre el cual se puede representar de acuerdo a la cantidad de votos que saque la sociedad, los partidos. Hay una cosa que a mí me parece muy hipócrita, y la digo, aunque no sea políticamente correcto. Esa cosa de que, bueno, el gobernador se tiene que abstener de ir por la reelección. A mí me parece que no. Pero bueno, lo quiero confrontar con esto. En el derecho comparado, lo que pasa en las otras provincias, cuando ha habido reformas constitucionales, ¿ha habido siempre abstenciones del gobernador en ejercicio? Nunca. No, es al revés. Claro. Es al revés. De todas maneras, dos observaciones sobre esto. Este argumento de que es por la reelección, están los dos modelos, para decirlo de alguna manera. Wiener y Bonfatti dijeron, nosotros no. Y tampoco hubo reforma constitucional. Sabés no quiso y con Novey no quiso el socialismo. Sí, el socialismo era absoluta minoría, ahí no tenía mucho. Sí, la oposición. La oposición. Entonces, ahora tenemos esta situación, en donde el gobernador con honestidad política dijo, mire, a mí me gustaría, pero hoy no puedo. Hoy no puedo, dijo. Ahora, yo digo, si este es el tema, de que discutimos de que si él puede, el gobernador puede o no puede, yo diría que lo invertiría. Me parece que el debate es que los que temen que Lipschitz sea candidato es lo que no quieren la reelección. Ahí está. Es decir, Perotti, Corral, Las Pinas, no sé, cualquiera de estos sectores, creo que justamente caen en la misma... Sí, no le voy a dar la posibilidad de reelección al que me puede ganar. Al que me gane. Entonces, ese no es el debate que nosotros estamos proponiendo. Por lo tanto, si nosotros sacamos eso, nosotros esperamos que los demás también y debatamos el proyecto, que puede ser ampliado, mejorado. Es la legislatura lo que lo va a resolver. Y con una aclaración importante, lo que la legislatura haga sobre este proyecto, la ley de necesidad finalmente, que es la que dice que se va a reformar, la convención no podrá hacer nada que no esté en esta
habilitado por la reforma. Digo, porque no puede venir otros temas, agregarse, etc. No se puede declarar soberana. No se puede declarar soberana, esto ya ha sido resuelto por la doctrina y porque lo dice la Constitución. Exclusivamente los puntos que la ley de necesidad de la reforma aprobada por la legislatura tiene, nada más. En cuestiones de tiempos, ¿no? ¿Cuándo cree usted que esto debería aprobarse? ¿Debería convocarse elecciones? ¿Y qué tiempo de funcionamiento llevaría la convención? Desde lo personal, para mí no es nuevo decir la reforma de una constitución debe hacerse en un año no electoral. Lo he dicho desde la academia, lo he dicho en la política y en la función pública. Siempre lo he dicho. Mezclar lo nacional con lo provincial me parece que no está bien, sea el color que sea. Ahora bien, siendo eso así, nosotros partimos de la base, y el gobernador lo ha dicho, de que el proceso reformador se dé desde ahora hasta noviembre, fin de noviembre. 20 de mayo está el Congreso, va a resolver el Congreso peronista. Bueno, estamos a tiempo, digamos, y el diálogo político está... Mire, hace una semana, 10 días, tuvimos acá en Rosario la reunión con las autoridades de todos los partidos políticos. Ninguno dijo que no a la necesidad de la reforma. Es un avance. Sí. Pero Galdeano, el diputado Galdeano, que está con Cambiemos, aunque entró por el frente, dijo una cosa bastante sencilla cuando se hablaba de este tema, de la fecha y de los plazos. Dijo, muchachos, todos somos políticos acá. Acá hay un montón de temas de la reforma del cual coincidimos, sobre los cuales coincidimos. Y hay un pequeño núcleo que no coincidimos o podemos discutirlo. Avancemos acordando esto y dejemos los otros para el final y discutamos. Si hacemos eso, los tiempos siempre alcanzan. Los tiempos se alcanzan. Primero porque, como dijo el gobernador, esto lo iniciamos en el 2016 y la sociedad, el proyecto trae todas las actividades que hicimos con organizaciones no gubernamentales, académicos, universidades, gremios, sindicatos, etc. Digo, esta parte hay que profundizarla, pero falta la resolución política para los políticos santafesinos. Todo lo que está acá no es novedad. Podemos profundizar más, podemos profundizar menos, una institución más, una institución menos, pero nada es una cosa que no se conozca en la política santafesina. Por lo tanto, aprobado que fuera en la legislatura, el gobernador convoca elecciones convencionales, se hacen las elecciones, supongamos, no sé, en agosto las elecciones de convencionales, septiembre, a más tardar, octubre, noviembre, 60 días de reunión de la convención reformadora y sobre fin de año nosotros tenemos una constitución. Digo, no busquemos pretextos sobre el tema del texto. Decisión política es lo que se necesita para esto. Si se da, bien, y si no se da, también. Ahora, buscar el argumento que es porque el gobernador se quiere reelegir, yo diría, justamente los que se oponen es porque van a perder en las elecciones. Además, pretender que el IFCI te haga un renunciamiento y no conocerlo al gobernador, me parece. Sí, es difícil, pero el gobernador, que es una persona que trabaja las 24 horas, digo, tiene claro cuáles pueden ser los obstáculos. Y él lo dijo, yo no creo que se frustre la reelección porque haya un problema con la reelección. Me parece que las cosas no están dadas así. Hay una voluntad política de la reforma sin perjuicio de la reelección, cuestión que me parece que no debe ser tratada ahora, sino que debe ser tratada de la convención. ¿Por qué? Porque en el medio está la voluntad popular. La voluntad popular es la que va a decir, eligiendo a los convencionales, distintos partidos, distintos frentes, unos dirán que sí, otros que no. Y ahí veremos. Oscar, muchas gracias por haber venido. Felicitaciones, porque bueno, la tarea está concluida. Por lo menos, por ahora hay una etapa concluida, claro, pero sigue la legitimación social y política. Hay que debatir los temas de la provincia, una nueva provincia. Gracias por venir. Gracias. Oscar Blando, director de Reforma Constitucional y Política del Gobierno de Santa Fe. El corte, el último. Las conclusiones y nos vamos.
Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo, accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Con Esencial estás más tranquilo, porque te garantizás el acceso a los prestadores médicos más prestigiosos de la región. Medicina Esencial, la cobertura médica de Grupo Oroño. Asociación Trabajadores de Farmacia de Rosario. Desde 1927, representando a los trabajadores en la actividad farmacéutica. www.adfar.org.ar. En Santa Fe podemos decir que tenemos buena energía. Hace poco inauguramos en San Lorenzo el primer parque solar de la provincia. Ya estamos produciendo energías renovables e inyectándolas a la red eléctrica para disminuir el consumo de energía convencional y emitir menos dióxido de carbono. Estamos empezando a producir energías limpias para tener una provincia más moderna y más amigable con nuestro medio ambiente. Santa Fe, presente en toda la provincia. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Entras a una empresa, edificio, shopping. Cuando ves un vigilador de uniforme verde en la ciudad, te sentís seguro. Vigiladores de uniforme verde son de Security Group y están para protegerte. Security Group, seguridad privada. Contacto seguro 447-0077. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Han quedado expuestos hoy en el programa los temas que se están manejando en la política santafesina. ¿Qué pasa en el peronismo, la intervención, cómo repercute en Santa Fe y la reforma constitucional que el gobernador este lunes ha enviado a la legislatura para que definan los representantes del pueblo santafesino? Digo, si se reforma la Constitución va a haber muchísimas novedades, muchas. El gran tema, como siempre, como con Obey, con Reutemann, con Wiener, con Bonfatti, es la reelección del gobernador. Es un tema político, aunque todos digan que es un tema de tiempos o de que no se conocen los temas. Es una cuestión política. Se terminó el programa, volvemos en 7 días. A la misma hora y por el mismo canal me ves.